Hermanos, gusto saludarlos. Gracias, Leti, por la introducción y reitero ahí mis disculpas que algo pasó con mi cámara esta mañanita al encender la computadora y no he logrado solucionarlo. Así es que vamos a estar solo con la presentación. Quiero recordar siempre las indicaciones de la dinámica de la clase, que es el tema de comentar. Para no olvidar ¿qué se dice? Como los comentarios o las ideas que ustedes tienen, pues escribirlo en el chat, escribir sus comentarios, sus sugerencias y preguntas, sobre todo, escribirlas aquí en el chat de esta sesión. Y también pueden esperar que terminemos el tiempo de la disertación y entonces pedir la palabra en el momento apropiado para hacer su pregunta. Este día nos corresponde estudiar la carta de Judas. Estamos en el contexto del estudio de las cartas generales y vamos a abordar la carta de Judas. Ahí particularmente a mí uno de los pasajes, Judas es una carta muy pequeña, pero muy intensa, muy, muy intensa. Y quise esta mañana resaltar la doxología de Judas. Judas es una carta conocida por varios pasajes que han sido como icónicos de su contenido, pero esta en particular, este pasaje, cómo termina Judas con esta doxología, es algo maravilloso. Creo que personalmente es de las doxologías que tiene el Nuevo Testamento, es mi doxología favorita. Hay un himno antiguo que escribieron acerca de esto. Lo he buscado y lo he buscado mucho en internet para ver si encuentro la grabación de este himno. Yo lo escuché, no sé, 30 y tantos años atrás escuchaba el himno de la doxología, pero no he logrado encontrar esa versión de la doxología de Judas. En el Nuevo Testamento sabemos que hay varias doxologías, ¿verdad? En Pablo particularmente en sus cartas incluye algunas, en las cartas generales también encontramos algunas. Pedro, vamos a ver la siguiente semana, también tiene una doxología en la primera carta, pero esta, repito, es en mi opinión, o tal vez personalmente es mi doxología favorita. Dice, este es, si recuerdo bien, Reina Valera contemporánea, y aquel que es poderoso es Reina Valera 60 y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es una linda doxología que hace el autor. Y como es una carta pequeña, yo quiero iniciar esta mañana leyendo la carta de Judas. Yo sé que ustedes han tomado esta semana la tarea de leer la carta. Esa era la tarea, digamos, una de las actividades de esta semana. Entonces, vamos a leerla porque son pocos versículos y vamos a tomar unos minutos al inicio de la clase para tomar la lectura de la carta y luego ya nos vamos a hacer referencia al contenido de la carta y algunas cosas interesantes de esta carta. Dice, estoy leyendo en versión Reina Valera contemporánea. Voy a leer de este texto. Dice, em, yo, Judas, que soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, saludo a los llamados, amados por Dios Padre y resguardados por Jesucristo. Que la misericordia, la paz y el amor abunden en ustedes. Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación,
convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que cuando el Señor salvó al pueblo y lo sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron, incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, que lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. Asimismo, también estos hombres en sus sueños contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen y en las que por instinto conocen, se corrompen como animales irracionales. Lástima de ellos, porque han seguido el camino de Caín, por amor al dinero cayeron en el error de Balaam y murieron en la rebelión de Coré. Estos empañan los ágapes de ustedes, los ágapes que ustedes celebran, pues sin vergüenza alguna comen pensando solo en sí mismos. Son nubes sin agua que el viento arrastra de un lado a otro, árboles otoñales que no dan fruto, carentes de raíces, se han secado y vuelto a secar. Son indómitas olas del mar, cuya espuma es su propia vergüenza, estrellas errantes cuyo eterno destino serán las más densas tinieblas. Acerca de ellos profetizó también Enoc, séptimo en orden a partir de Adán, y dijo: miren, el Señor viene en sus miriadas de santos, viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. Estos critican y se quejan de todo y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Son arrogantes al hablar, aunque también lisonjean a los otros para sacar provecho. Pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron: en los últimos días habrá gente blasfema que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos. Son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios, mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sean comprensivos con los que dudan. A otros, arrebátenlos del fuego y pónganlos a salvo. Y a otros más, ténganles compasión, pero cuidado, desechen aún la ropa que su cuerpo haya contaminado. Y la doxología que leímos hace un momentito. Y aquel que es poderoso para cuidar que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría, al único Dios y nuestro Salvador por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad y el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. Bueno, esa es la lectura de la carta, apenas, ¿cuántos versículos? 25 versículos de la carta de Judas con una exhortación muy interesante, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos de la carta y luego vamos a ir desarrollando algunos de los temas que contienen. Por ejemplo, el autor se identifica en esta carta como Judas. Vamos a ver, aquí es como un repaso general de lo que vamos a tomar esta mañana en la clase de hoy. Y se identifica también como hermano de Jacobo, hermano de Jesús. Ya vamos a hablar de esto. Los destinatarios es una designación muy amplia, por eso estas cartas hemos dicho que se les identifica como cartas generales porque no tienen destinatarios específicos
en cuanto a nombre o en cuanto a una ubicación geográfica. Tiene destinatarios específicos, pero de manera general. Por ejemplo, los llama llamados, amados, guardados. En la carta él también les llama hermanos, algo que vimos en la clase anterior de Santiago, que es una forma muy judía de referirse. Por eso es que se sospecha también que la carta va referida a un público de origen judío. Las referencias al Antiguo Testamento, las referencias, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante también, las referencias a textos apócrifos, que tendría que ser algo muy, muy extraño que gente que no fuera judía los conociera, como por ejemplo la cita que hace de Enoch, que era algo que circulaba básicamente entre el mundo rabínico, entre el mundo, bueno, en aquel entonces no existían todavía los rabinos como tal, sino eran los maestros, los fariseos. Em, entonces el público parece ser un público de origen judío. No hay una fecha posible de redacción, no tenemos algún elemento que nos lleve a considerar una fecha específica y tampoco un lugar específico. Es probable que pueda ser escrita desde Jerusalén, aunque la posibilidad, entre más tardía es la fecha, son menos las posibilidades de que la carta haya sido desde Jerusalén, por el hecho de que Jerusalén fue destruida en el año 70. Y entonces, si ponemos una fecha posterior al año 70, eso significaría que la carta fue escrita desde otra locación, no desde Jerusalén, por el asunto de que Jerusalén pues había sido destruida. A los judíos prácticamente se les había prohibido que regresaran a esa región durante un tiempo. Y otra cosa es que la mayoría de judíos habían huido y los pocos que habían quedado en la ciudad habían sido asesinados y bueno, ese tipo de cosas. Entonces, no tenemos una fecha propuesta. Tampoco es una fecha muy, muy temprana porque Judas refiere las enseñanzas de los apóstoles y otras cosas que parecen tener ya un recorrido y parecen estar ya muy conocidas y establecidos, un sistema muy establecido. No podemos poner una fecha muy temprana porque algunas de esas cosas, si lo ponemos, digamos, 50, antes del 50 o el 60 todavía, algunas de esas cosas todavía no se habían solidificado como, digamos, posteriormente ocurre. Bueno, vamos a hablar algo de eso. Entre los temas principales, básicamente es una exhortación a la defensa de las doctrinas cristianas. Pero algo bien interesante de Judas y que él, digamos, señala, parece ser que el tema no es tanto una discusión teológica como la tiene Juan o Pablo en Romanos, por ejemplo, o en Gálatas, sino que es un tema de personas que están teniendo una vida licenciosa de pecado. Imagínense las citas de Sodoma y Gomorra, de Balaam, de Coré, eh, de Caín, ese tipo de situaciones, y menciona constantemente los que mancillan la carne, el desenfreno, los que manchan ágapes. Había un problema con las doctrinas cristianas, particularmente que tenían que ver con la ética, con la moralidad. Eso parece ser por el contenido de la carta. Y al final en la doxología menciona, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, para guardarlos sin mancha, refiere a la santidad, a la consagración. Bueno, eso vamos a platicar un momentito. Eh, Hay una gran similitud con el contenido de Judas y particularmente Segunda de Pedro, que vamos a ver en la última sesión a Segunda de Pedro. Pedro anticipa la apostasía, principalmente Segunda de Pedro capítulo 2 anticipa la apostasía. Parece ser que Judas escribe no para anticipar la apostasía, sino para enfrentar la apostasía que ya está presente en la iglesia. Entre las cosas que a mí me llaman la atención de esta carta es el trío fatal, ¿verdad? Algunos le llaman el trío infernal que menciona Judas. Ahí hay un trío de personajes horribles en el Antiguo Testamento como Caín, Balaam y Coré. Son tipos que tienen una gran carga negativa
Caín, un asesino rebelde delante de Dios, Balaam, un hombre, bueno, un profeta pagano interesado en el dinero, que tuvo los escrúpulos de maldecir al pueblo de Dios por paga. Coré, un rebelde de pies a cabeza, que se enfrentó con Moisés y atrajo con él a un grupo, un sedicioso, y tuvo un castigo. Cada uno de estos tuvo un castigo ejemplar de parte del Señor. Bueno, lo que llama la atención también en la redacción de Judas es el tema de la cita que hace él de material apócrifo. Por ejemplo, muy textual lo de Enoc. Y por supuesto, lo que me gusta señalar siempre que hablo de Judas o siempre que toca estudiar o leer de Judas es esta bella doxología que aparece hacia el final de la carta. Es una carta extraña, de un sabor raro, de un tono enérgico, pero se endulza al final con la doxología final. Pero hay que leer la doxología también en el contexto de la carta. Si la desarraigamos de ahí, la doxología se queda como un himno de alabanza muy lindo, pero vale la pena tener en cuenta el contexto y por qué razón Judas querría terminar su carta, su breve carta, con esa doxología tan bonita. Bueno, eso vamos a estarlo eh, compartiendo en un momento. Es la última de las 8 epístolas generales o las universales, es Judas, es una carta pequeñita. Parece ser también que el criterio fue organizarlas de mayor a menor. Se recuerdan que hablamos del criterio de la organización del material paulino. Parece ser también que el criterio fue organizar las cartas de mayor a menor. Estas también, aunque Judas es un poco más extensa que las cartas de Juan, creo que, bueno, aquí estoy imaginando, ¿no? Haciendo conjeturas. No quisieron separar el material de Juan, por eso se han puesto las 3 cartas de Juan juntas y posteriormente Judas. Al final, no tenemos la certeza del criterio definitivo de la organización de las cartas dentro del canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué Judas está hasta ahí? ¿Por qué no está después de Filemón, por ejemplo, o cualquier lugar, sino que está ahí Judas, ¿verdad? Pensando, pensando en el criterio de mayor contenido a menor, pues a Judas le correspondería más o menos por ahí después de Segunda de Juan, pero bueno, tenemos las 2 cartas de Pedro juntas también, aunque Segunda de Pedro es corta, también es una carta corta. Y luego está la carta de Juan, que es Primera de Juan, que es mayor a Segunda de Pedro y así. Bueno, no tenemos al final, hay que concluir la definición concreta de los criterios que llevaron a la organización de estos materiales en el Nuevo Testamento. Parece ser que el autor se identifica como uno de los 4 hermanos de Jesús. De eso hablamos un poco la semana anterior, cuando estuvimos hablando de Jacobo, Santiago también, que se identifica como uno de los hermanos de Jesús. Leímos las citas de Mateo y de Marcos, donde aparece el listado de los hermanos de Jesús. La gente decía, pero este es Jesús, el hijo del carpintero, y aquí están sus hermanos, ¿verdad? Santiago, Judas, y estaban los otros hermanos de Jesús. Bueno, de eso vamos a platicar un poquito más adelante. Es la 4ª epístola más corta, después de Filemón. También está Segunda de Juan y Tercera de Juan, que solo tienen un capítulo estas cartas. Y la palabra apostasía, que eso es algo que llama mucho la atención, no aparece en Judas como tal, aunque la carta se refiere precisamente a la gente que ha dejado la fe y que se ha apartado. Ese es el concepto básico de la apostasía. Aunque la palabra como tal no aparece en la carta, pero el concepto como tal y ¿qué será? Las prácticas y la forma de vida de esta gente sí aparece en el contenido de la carta. Eso es en algunas cosas. Empecemos hablando por ahí porque en uno de los versículos iniciales de la carta, estoy regresando aquí a la carta, cuando él empieza a hablar ya de la razón de ser de su carta y el contenido, es interesante
porque les dice que quiere hablarles de la salvación que tenemos en común. Eso sería un tema como positivo. Él está diciendo, yo, hermanos, yo tengo muchas ganas, porque lo dice con ese énfasis, tengo muchos deseos de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero hay una necesidad apremiante que Judas conoce por alguna razón. Él, en la carta no se menciona, ustedes me preguntaron, como hace Pablo, ¿verdad? Hermanos, contestando lo que ustedes me preguntaron, y en otras cartas dice, ya supe, ¿verdad? Porque me contaron los de tal iglesia que está pasando esta y esto. Entonces Pablo tenía sus fuentes, ¿verdad?, de información. Judas no lo menciona, pero sí dice que tiene la necesidad, él sabe que hay algo apremiante, algo que necesita atención prioritaria, y decide, ¿cómo se dice?, como postergar esa hipotética carta de donde él va a disertar acerca de otros temas, ¿verdad?, de enseñanza o qué sé yo. Pero advierte en esta carta corta y muy intensa, advierte a los hermanos, y los exhorta a que defiendan, a que luchen por la fe que ellos tienen. Bueno, eso es en el tema ahí, precisamente por el peligro que había de la apostasía y todo eso, ¿no? La apostasía básicamente se puede traducir como apartarse, ¿no? Algunos acusaban a Pablo de que era un apóstata, ¿verdad? Por ejemplo, decían en Hechos 21, a todos los judíos que están entre los gentiles, Pablo les enseñaba a apostatar de Moisés, ¿verdad? Esa era la acusación de Pablo, que estaba haciendo que los judíos se apartaran de las prácticas de Moisés. Y pues sí, Pablo se los estaba diciendo de esa manera, no circuncidarse, que no observaran sus costumbres por la nueva forma de pensar en el nuevo pacto y esas cosas que Pablo enseñaba. Para los judíos, Pablo era un apóstata, ¿verdad? En segunda de Tesalonicenses, donde Pablo dice que Dios no puede venir sin que antes se manifieste la apostasía. Es ya al fin habrá una apostasía de nuestro Señor Jesucristo, una apostasía del nuevo pacto, algo que habla también segunda de Pedro, que vamos a platicar en la última sesión dentro de 15 días, primero Dios. Pablo también en primera de Timoteo dice, el Espíritu nos dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora hay una profecía aquí de Pablo, digamos, donde está anticipando el movimiento de la apostasía final, que eso es una declaración escatológica, podría decir esta mañana, que ha tenido como esos cumplimientos cíclicos, ¿no? Estamos nosotros también frente a un proceso de apostasías de la fe de diferentes formas, ¿no? Eso no es una única manera de hacerlo. Por ejemplo, Judas advierte de los que, aunque no dice la palabra, como habíamos dicho hace un momento, no dice la palabra, pero sí está advirtiendo de los que apostatan de la fe sin salirse de la iglesia, sin salirse de la congregación. Que en mi opinión eso es mucho más peligroso y mucho más dañino, nocivo para la iglesia misma, que los que apostatan abiertamente y se van, ¿verdad? Los que apostatan sin irse de la iglesia. Bueno, la apostasía implica una profesión de la fe que se abandona de manera deliberada y que están, es lo que dice Judas, destinados a condenación. Por ejemplo, en el versículo 4, Judas menciona algo de eso. El trasfondo histórico de la carta, si uno no tenemos, como les decía, una referencia geográfica o de algún evento histórico en particular en Judas, entonces tenemos que ubicar la carta en la última parte de los años 60 del primer siglo. Incluso algunos la ponen todavía después de la destrucción del templo en el año 70, la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero lo que, por el contenido de la carta, que era lo que estábamos diciendo hace un momento atrás, no se puede fechar muy temprano porque ya las enseñanzas de los apóstoles están consolidadas, no se puede fechar muy tarde. Por, digamos, el proceso de apostasías está, y hay otros eventos que pareciera que Judas no los toca, no los toma. De hecho, no hay ninguna referencia en particular de Judas en ese sentido. Lo que sí se sabe es que el cristianismo está bajo un severo ataque político de Roma, y por eso precisamente la fecha de la última parte digamos, entre
El rango sería entre el 65 y el 75, podría ser, donde fue una década muy cruda de la persecución al cristianismo de parte de Roma y sobre todo los romanos que, eh, vamos a ver, identificaban al cristianismo como una secta judía. Y entonces, en ese periodo, el judaísmo tuvo también una persecución muy seria de parte del Imperio Romano y el cristianismo, que se identificaba como una secta judía, aunque los cristianos no fueran judíos, también se les perseguía por esa razón y por otras, ¿verdad? Dentro del Imperio Romano. Había una agresiva influencia de los apóstatas gnósticos. Unos 25 años más tarde, Juan los combate en sus epístolas, digamos, en las epístolas de Juan, ya hacia finales del primer siglo, ¿no? Sobre todo en la primera carta, Juan se enfrenta con esta idea gnóstica de la naturaleza de Cristo, de la naturaleza de la salvación, de la naturaleza de la iglesia, y algunos de esos detalles aparecen en la primera carta de Juan. Judas los menciona de alguna manera. A excepción del apóstol Juan, para el año 70 los apóstoles ya habían sido martirizados y el cristianismo era en cierta manera vulnerable. Es decir, el principal liderazgo de la iglesia asumimos que había muerto ya y solo estaba Juan, el apóstol Juan, que por diferentes razones y la gracia del Señor había sobrevivido todas esas persecuciones. Recordemos que Judas no fue un apóstol de Jesucristo propiamente, ¿no? Pero sí podemos ubicarlo como un testigo ocular de sus enseñanzas. Podemos ubicarlo también como un caminante, un discípulo de Jesús, aunque no un apóstol dentro de los 12 principales como tal, ¿verdad? En medio de todo eso, Judas hace un llamado para que la iglesia, y aquí el lenguaje es vehemente, ¿no? El lenguaje es así como aguerrido, va a pelear. Y vamos a hablar de eso, el lenguaje que utiliza Judas en el léxico griego, porque aquí es muy impetuoso, ¿no? De mucho esfuerzo, incluso un lenguaje así un poco bélico, militar, cuando habla de la defensa de la fe, de pelear por la fe y ese tipo de cosas. Contender ardientemente. Y de ahí vamos a revisar las traducciones porque es bien interesante. Ahí hay una palabra rara que usa el griego de Judas y que se traduce de manera distinta en el español para tratar de hacerle justicia, ¿no? A ese término que utiliza Judas en ese momento. ¿Cuál podríamos señalar como tema central de la carta? Es una carta pequeña, entonces eso nos ayuda a ubicar algunas ideas dentro del tema central. Parece ser, ustedes han leído la carta también, de eso vamos a dialogar en la pausa. Parece ser, Judas, un llamado a los cristianos a la confrontación de los falsos maestros, no solo apartarse como les pide Pablo en algún momento, no a seguirlos, pues en algún momento, digamos, una defensa un poco, si ustedes quieren, pasiva, evasiva. Judas lo que está diciendo no es que se evadan estos maestros, sino que se les confronte, que se les señale, que se les oponga a estos falsos maestros, ¿no? Y es bien interesante porque Judas no señala la falsedad de sus enseñanzas en cuanto al contenido bíblico o teológico, como lo hace Pablo, sino más, y aquí hay una hipótesis que yo quiero lanzar, más parece ser que estos maestros falsos, en su libertinaje carnal, echaban a perder las enseñanzas que estaban como tratando de proponer. Entonces Judas se opone a eso y le pide a los hermanos que defiendan la fe desde una perspectiva defender la fe desde la perspectiva de la santidad. Bueno, vamos a ver algo de eso, ¿no? Y la defensa de la verdadera fe que contrasta el error mediante una vida de piedad, es lo que pide Judas. Se recuerda que estuvimos hablando de Santiago y Santiago habla de la fe, pero desde la perspectiva de una vida de frutos, una vida fructífera, de buenas obras, ¿no? Hicimos un listado de las obras que Santiago señala en su carta
como no hacer acepción de personas, no confiar en nuestra propia sabiduría, no pelear, sujetar nuestra lengua, negarnos a las tentaciones y bueno, una serie de obras que menciona Santiago. O sea, aquí Judas no menciona tanto estas obras, así como muy puntualmente, pero sí refiere a una vida de santidad. Como es una manera muy clara de oposición a las falsas enseñanzas y a los falsos maestros, es a través de una vida de piedad, a través de una vida de santidad. Y eso lo menciona al final en la doxología, como hemos visto, ¿verdad? Es un llamado, la carta es un llamado constante a la exhortación a los cristianos en diferente forma. La confrontación, por ejemplo, el lenguaje de que contendáis ardientemente, ¿verdad? Una oposición de verdad, ¿cómo se dice? Activa, proactiva, no solo pasiva de silencio, sino de presentar firmemente esa oposición. A los falsos maestros que lo señala durante toda la carta, digamos, está identificándolos de diferentes maneras y usa muchas metáforas en la carta, que eso es algo bien interesante. Vamos a ver si nos da tiempo de poder ver esas metáforas, ¿no? Desde el verso 4 en el verso 10 y así los declara. Esa sección desde el verso 12 al verso 16, que es una sección muy intensa. Por ejemplo, dice, imagínense, estos empañan vuestros ágapes, esa descripción, ¿verdad? Que ustedes celebran sin vergüenza, comen, son nubes sin agua. Aquí empiezan las metáforas, ¿verdad? Eso, que el viento arrastra de un lado a otro, son árboles que no dan fruto, árboles otoñales, ¿verdad? La característica de esos árboles es que están en el ciclo donde botan las hojas y bueno, no tienen raíces, se han secado, son olas del mar y bueno, la espuma son estrellas errantes. Y de ahí menciona lo que en la cita de Enoch, que es una cita también bastante intensa, ¿verdad? Que menciona aquí Judas. Y luego contrasta el error por una vida de piedad. Por eso le decía, ¿cuál es una forma muy apropiada que nos sugiere Judas para enfrentar a estos tipos, ¿no? Dice, pero nosotros edificamos sobre la fe, oramos en el Espíritu, nos conservamos en el amor de Dios, esperamos la misericordia. Es todo lo contrario, ¿no? De las descripciones que da Judas en su carta. El mensaje de Judas es muy importante y se refiere acerca de la sana doctrina y a la práctica piadosa van de la mano. No, que eso es lo que parece que han divorciado estos falsos maestros. Pablo y Pedro mencionan un poco el contenido de estas falsas enseñanzas y sobre todo Juan en la primera carta. Judas parece señalar más que el contenido de las falsas enseñanzas, la vida licenciosa de esta gente. Digamos, incluso nosotros en la actualidad, es muy difícil, eh, y aquí hablo a título personal, es muy difícil reconocer una falsa enseñanza cuando la persona tiene una vida de piedad o de aparente piedad. Y entonces parece ser una persona correcta, parece ser una persona a la que se le puede confiar y lo que enseña parece tener sentido y como lo enseña una persona que es buena, por lo menos en apariencia, digamos, pues uno puede recibir, se puede ver tentado a recibir sin problema lo que está enseñando, pero abiertamente, si una persona tiene una mala conducta, pues la enseñanza ya entra en duda, queda en duda por su práctica de vida. Y entonces lo que Judas nos sugiere es que la sana doctrina se tiene que refrendar con una práctica de vida piadosa, ¿no? Y si nosotros leemos la carta nuevamente más despacio, vamos a encontrar que Judas señala constantemente esa vida licenciosa, esa vida pecaminosa, esa vida lujuriosa, la ambición, la avaricia, la violencia, los placeres de la carne y esas cosas. La mención de Sodoma y Gomorra digamos, son muy icónicas. La mención de Balaam, la mención de Coré o Caín, que son nombres propios y eventos muy particulares. Incluso Satanás, ¿verdad? Peleando por el cuerpo de Moisés, son muy particulares de esa vida, de una práctica de vida licenciosa, mala, pecaminosa, abiertamente en contra de la voluntad de Dios. Y otra cosa que llama mucho, mucho la atención
es la cita que hace Judas de los apóstoles y del Señor Jesucristo, reconociendo la autoridad apostólica y reconociendo también la validez de las enseñanzas que menciona Judas y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Menciona, por ejemplo, parece citar Judas, no es una cita así directa, pero parece citar pasajes como Mateo 7, Mateo 16 y el 24, donde Jesús, el pasaje de 24 es muy elocuente en Mateo, ese capítulo de los ayes, ¿verdad? Y el capítulo también de vendrán falsos cristos y vendrán falsos en mi nombre y a muchos engañarán si es posible hasta los escogidos. Entonces Judas parece citar esos pasajes donde Jesús advirtió acerca de eso. También parece citar las enseñanzas, porque menciona a los apóstoles, ¿no? En una parte de la carta que leímos. Y los apóstoles como Pablo eh, advierten acerca de la presencia también. Por ejemplo, en la despedida de Pablo en Hechos capítulo 20, cuando se despide de los hermanos en Éfeso, advierte de los que van a intentar ingresar dentro de la congregación de manera sutil, de una manera agazapada, solapada, y porque dice vendrán, bueno, van a ver, ¿cómo se dice? Como amenazas y adversarios desde fuera, pero sobre todo Pablo advierte de los que se van a levantar de dentro de la misma congregación, advierte Pablo, ¿no? Y luego se lo advierte también a la iglesia a través de Timoteo. El tema de los falsos profetas, lo vamos a ver también en Pedro. Se discute qué carta es primero y quién cita a quién, si son citas realmente o si era una preocupación en común de los apóstoles y escriben de manera separada, pero sin tenerse en cuenta, porque el contenido de Segunda de Pedro y Judas en alguna parte son muy, muy similares en esta advertencia. Sobre todo el capítulo 2 de Pedro, de la segunda carta de Pedro, es una advertencia abierta en contra de este tipo de enseñanzas y de la apostasía y de los falsos maestros y esas cosas. Vamos a ver un par de láminas más y luego nos vamos a detener para conversar un momentito y escuchar preguntas. Las pueden poner en el chat de la clase aquí también las preguntas para leerlas en su momento y luego las vamos a responder. Hablemos algo acerca del autor de la carta. Realmente Judas, bueno, el autor se identifica como hermano de Jacobo y hermano de Jesús. Judá es en hebreo, Yehudá en hebreo. Judas es más la pronunciación desde el griego. Era un nombre común en Palestina, ¿verdad? En el Nuevo Testamento por lo menos hay 8 personas que llevan ese nombre. Digamos, el único negativo es el Iscariote, que fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. De ahí queda ese es un Judas, ¿verdad? Como algo negativo. El traidor es el Judas, ¿verdad? Hay un Judas aquí en la empresa, ¿verdad? Entre los amigos, el Judas, como algo negativo, pero el nombre realmente, recordemos que el nombre de Judá tiene que ver con algo de principado y unas cosas. Entonces era un nombre muy, vamos a decir, como muy bonito y muy especial el que una persona le quisiera llamar a su hijo Judá, ¿verdad? O Yehudá, como algo muy, muy simbólico, ¿verdad? Digamos, aquí en Latinoamérica, por el tema de la colonización, la cristianización, del tiempo de la colonia y todo eso, tenemos nombres muy cristianos. Entonces ahí tenemos personas que se llaman Jesús, por ejemplo, ¿no? Que es un nombre muy, muy particular de hace algunas décadas, ¿no? Ahora los nuevos nombres son más de artistas, de futbolistas, ¿verdad? Yo estudié, bueno, no estudié, sino que estuve trabajando muchos años en el colegio de la iglesia y ahí, pues en los listados de los estudiantes, ahí tenía, por ejemplo, tenía un Diego Armando, ¿verdad? Ustedes ya sabrán por dónde vendrá el Diego Armando, ¿verdad? Había un nombre que así. Entonces, los nombres completos, y había un francés de nombre francés, casi el mismo nombre de un jugador de fútbol francés, y así, o de artistas, o de, bueno.
Pero en ese tiempo, los nombres como Yoshua, que era el nombre de Jesús, el nombre de Judá, ese tipo de nombres, ¿no? Eran nombres muy, muy especiales de no una carga negativa. Para nosotros Judas, ¿verdad? El Judas, ¿verdad? Ya tiene una carga negativa, pero el significado del nombre era algo muy particular. Por eso es que por lo menos en el Nuevo Testamento encontramos a 8 personas que están con ese nombre. Era un nombre bastante común, ¿verdad? Eh, y se acepta de manera general que este Judas, que a sí mismo se identifica, es como uno de los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto sería también como hermano de Jacobo. Decimos medio hermano por el hecho de que Jesús, recordemos, no era hijo biológico de José. Era, como se dice ahora, un hijo putativo de José por el hecho de que José lo recibió como su hijo, lo crió como su hijo y delante de la comunidad, pues era hijo de José. Eso de que María había resultado embarazada del Espíritu Santo, nosotros hoy lo confesamos y lo creemos porque lo hemos recibido por el Evangelio, pero en aquel contexto, eso que María dijera, es que fíjese que fue el Espíritu Santo. Entonces, nadie se lo creía a María. En algún momento le llamaron a Jesús hijo de fornicación porque la gente pensaba que era hijo de José, lo único que se habían adelantado, ¿verdad? Se habían comido la tarta, dicen algunos, antes de tiempo, ¿verdad? Y Jesús había nacido fuera del matrimonio, aunque de la pareja, ¿verdad? El caso de Jesús. Pero por eso aquí en estas líneas se le identifica a Jesús como medio hermano, a Judas como medio hermano de Cristo. Obviamente no se trata del Iscariote, el traidor, ¿verdad? No es Judas Tadeo el apóstol, ya que el autor de Judas no se identifica como apóstol, no era de los apóstoles, era un discípulo, decimos, pero no de los apóstoles. De hecho, habla de los apóstoles en tercera persona, él no está dentro del grupo de los apóstoles. Entonces, todas esas características nos hacen pensar que es el Judas más como el hermano de Jesús. La salutación de Judas es muy similar a la de Jacobo, la de Santiago, en su carta que vimos la semana anterior. Eh, y hay algunos eventos interesantes, ¿no? Porque Judas, con sus hermanos, parece haber rechazado a Jesús como Mesías. Tuvo que tener algún evento de conversión en algún momento de su vida, ¿verdad? Probablemente con sus otros hermanos, principalmente después de la resurrección de Cristo. Vamos a ver ese pasaje de Hechos, capítulo 1, verso 14, porque es bien interesante esa lectura. Dice, fíjese, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Ahora, en el pasaje de Juan, que aparece ahí en la lámina, eso es Hechos 1:14, el pasaje de Juan 7, sus hermanos lo están recriminando, ¿no? Pero ahora están dentro de la congregación. Pareciera ser entonces que en algún momento, sobre todo después de la resurrección, es que los vemos ahora dentro de la congregación de los hermanos. Voy a dejar de compartir aquí para leer las preguntas y algunos comentarios. Me disculpo nuevamente que mi cámara no quiere trabajar el día de hoy. Está con un problema que no sé de qué se trata y, y hasta ya no la había chequeado pensando que todo estaba bien, así que me disculpo. Entonces voy a leer aquí en el chat mientras ustedes pueden levantar la mano o si pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta o el comentario directamente. Les escucho, mis hermanos. Es tiempo ahora de ustedes. Sí, bueno, cuando uno lee Judas, dice Juan Carlos Rodríguez, estaban en la chuleta, esos hermanos, ¿verdad? Tendría que hacer una exégesis de qué significa la chuleta para Juan Carlos. Nosotros diríamos, vivían en el vivísimo Rochoy, ¿verdad? En la pura carne, ¿verdad? En la vivísima carne estaban esos hermanos, ¿verdad? Berly parece tener un problema con el volumen de su máquina. Puede chequear el nivel de volumen de la sesión de Zoom porque se maneja de una manera distinta al volumen de la computadora. Puede chequear el nivel de volumen de Zoom.
la configuración del sonido. Johnny, sí, es lo que estábamos diciendo, Johnny Tavera, de Perú. Dice se identifica, ¿no? Como hermano, él mismo en la carta se identifica como hermano de Jesús. Y cuando uno sigue esas pistas en los textos que aparecen en los evangelios, pues sí, llegamos a la conclusión de que era uno de los hermanos de Jesús. Y Tavera, vamos a hablar de eso, ¿no? De la inclusión del material apócrifo en Judas, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, le agradezco un poco de paciencia, de la libertad que tiene Judas al citar una literatura apócrifa como el evento de la lucha entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Y la cita de Enoc también que aparece ahí. Entonces lo vamos a ver un poquito más adelante aquí en el material, Johnny. Vamos a llegar ahí para esa pregunta. Bueno, aquí he agotado los comentarios del chat, entonces si alguien quiere participar, puede levantar su mano para hacerlo en este momento. Vamos a ver, Claudio Potov, puede abrir su micrófono y le escuchamos, Claudio. Hola, profesor, buenos días, gusto saludarlo. Mire, me queda claro que cuando Judas se refiere a los apóstatas, pero me gustaría saber si se logra identificar quiénes son los falsos maestros. Esa es la pregunta. ¿Puede repetirla, Claudio, por favor? A ver, repito, Judas identifica que hay gente que es apóstata, pero también habla de falsos maestros. Así es. ¿Hay alguien en particular a quien se refiere? No lo hace en la carta, es decir, no tenemos un nombre específico, se refiere a ellos de manera indirecta, digamos, y metafórica. Por ejemplo, Juan identifica a Diótrefes, ¿verdad? Pablo identifica a Alejandro el Calderero en segunda de Timoteo, ¿verdad? Y con nombre y apellido. Algunos dicen que Pablo había ido al restaurante de Alejandro, el del calderero que hacía los caldos, pero y que algo le había hecho daño, pero es una broma, ¿verdad? Entonces, Pablo lo identifica a esos adversarios por nombre y apellido. Judas no lo hace. Judas refiere las características generales de esta gente, ¿no? No tenemos una identificación en particular. Incluso en las cartas a las iglesias en Apocalipsis, no hay una identificación en particular. Habla de los nicolaitas, por ejemplo, que se ha luchado mucho por tratar de identificar quiénes eran los nicolaitas y se han dicho diferentes cosas, pero todas son como conjeturas, hipótesis de los posibles nicolaitas. Eh, Se habla también de esa mujer Jezabel, ¿verdad? Pero se refiere a un sistema, algunos dicen que era una mujer, una profetisa, así específicamente en Apocalipsis. Judas no lo hace, ¿no? Habla más de falsos maestros de manera general, como Pedro, igual en la segunda carta vamos a ver que tampoco se refiere a ellos de una manera particular, como señalando a una en particular, a fulano, mengano o alguna cosa así. Incluso Judas no señala algún tema teológico como tal en su carta, ¿verdad? No discute contra eso como tal en su carta, como lo hace Juan en la primera carta o lo hace Pablo también en sus cartas. En algunas de sus cartas señala puntualmente cuál es el error teológico doctrinal. Judas parece señalar más el tema de la ética y de la moralidad de estos falsos maestros, aunque son falsos maestros, ¿no? Y al ser falso maestro, se ha apostatado. Eso califica dentro de la apostasía. Yo no puedo ser falso maestro sin ser apóstata, ¿verdad? Porque estoy enseñando enseñanzas o estoy, sí, enseñando cosas falsas, cosas que no corresponden a la fe. Entonces, he apostatado de la fe al ser falso maestro. Esas cosas que hay que considerar. Muy bien. Gracias, profesor. Con gusto, Claudio. Alejandro, Fidel Alejandro, bienvenido. Sí, profesor. Nuevamente, gracias por las enseñanzas. La pregunta va en el sentido de que Judas definitivamente recibió bastante influencia de Pablo, ¿no? Pues Pablo va 2 veces a Jerusalén, la primera después de su primer viaje misionero y la segunda ya es cuando
prácticamente ya es ya arrestado y llevado a Roma, ¿no? Entonces, porque usa, como usted lo ha mencionado bien, palabras como por los santos. Y Pablo también emplea esa palabra, santos, santos, refiriéndose no solamente a los convertidos recién, sino también a los santos, como los llama el Antiguo Testamento, ¿no? Ujú. La pregunta es la siguiente, profesor. En este contexto, digamos, ¿se podría fijar una fecha más aproximada de la carta de Judas, dada la influencia de Pablo en esos tiempos, digamos, antes digamos, el templo fuera destruido? ¿Podrías fijarse de repente más ajustada la fecha? Sí, con el tema de la fecha, siempre de la mayoría de estas cartas es complicado y las señales que están dentro de la carta, ¿no? Que se interpretan, hace pensar que pudo haber sido escrita en esa década entre el 65 y el 75. Obviamente para esa fecha las enseñanzas de Pablo están ya también muy consolidadas, ¿no? La muerte de Pablo se sitúa entre el 65 y el 68, por ahí se sitúa la muerte de Pablo. Eh, no menciona a Judas, digamos, algún detalle en particular de Pablo, como lo hace Pedro, por ejemplo, en la segunda carta. Recordemos que la influencia de Pablo no la podemos negar tampoco, aunque Judas no lo refiera de manera puntual, tampoco la podríamos negar por el hecho de que la influencia de Pablo estuvo presente en todas las iglesias de aquel tiempo. Por eso mismo Pedro lo menciona, ¿no? Y si Judas, aunque no fue de los apóstoles, pero sí yo me atrevería a decir, de los discípulos aventajados dentro de la comunidad de discípulos, aunque no era de los 12 principales, Judas lo tendríamos que ubicar en los concilios y en esas reuniones de liderazgo, y si no del liderazgo íntimo de la iglesia de Jerusalén, pero sí presente en las visitas que tuvo Pablo, en las discusiones, y si no estuvo presente, pero sí en las discusiones que siguieron a las visitas del apóstol Pablo, es decir, Pablo siempre que llegaba a algún lugar causaba un revuelo y recuerden que iba a llegar Pablo, era el que los perseguía antes, ¿no? Era también, había un asunto así un poco como de morbo, ¿verdad? Vamos a ver al apóstol Pablo porque, o a Pablo o a Saulo, ¿verdad? Ahora es cristiano y además que era una eminencia dentro del fariseísmo, Saulo. Entonces sus visitas a Jerusalén tuvieron que haber causado revuelo. De hecho, hay una particularmente que causa mucho revuelo y termina preso y una serie de cosas. Los hermanos no mucho le creían, los fariseos lo odiaban, los romanos le desconfiaban. Pobre Pablo, no le iba muy bien con ninguno de los grupos. Entonces, no podemos negar la influencia de Pablo en Judas, aunque no la tenemos tan evidente en este pasaje. Judas en su carta, ¿no? Judas encaja muy bien dentro de los materiales escritos, dentro de los judíos, el uso que hace del material apócrifo, las referencias al Antiguo Testamento, la forma metafórica de señalar los aspectos negativos, muy poético en algún momento, ¿verdad? Como lo poético de la profecía de los profetas como Jeremías, el mismo Isaías o Miqueas, cuando señalan las características de los malos, pero lo hacen de una manera, digamos, muy poética, usando muchas imágenes y muchas de esas cosas. Lo tenemos en Judas, tenemos esas características literarias aquí en Judas, ¿no? En ese pasaje. Bueno, eso ahí en cuanto Oh, al comentario algo de Fidel. doctor, Sí, mire, la preparación, digamos, en la vida misma de Judas es muy diferente a la de Pablo, ¿no? Es sí. por eso que quizás Judas tenía bastante respeto con eso, porque meterse a temas doctrinales donde casi no dominaba, entonces, no lo mencionó, sí, pero parece tácita digamos, esta manera de comportarse, ¿no? Es decir, no veo la parte doctrinal, pero sí el comportamiento, la piedad.
¿no? ¿Podría ser eso, profesor? Sí, 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 sí. Sí. Recordemos que cuando él habla de la motivación de la carta, él les dice, y aquí hay un tema interesante también del liderazgo, del posible liderazgo de Judas, que no aparece en otras partes del Nuevo Testamento, perdón, dentro de la iglesia, pero aquí él parece, vamos a ver, parece tener la autoridad y la libertad de escribir cartas a las iglesias, ¿no? Y él iba a disertar algo en relación a otros temas, en referente a la salvación, menciona en el capítulo, verso 3, si recuerdo bien, o 4, pero cambia ese tema y decide advertirles en contra de estos falsos maestros, ¿no? Entonces, no sé si no es que no dominara los temas o que no se sintiera en la capacidad de dominarlos, sino la necesidad que había, ¿no? Como Pablo cuando llega a Corinto y les dice, yo traía viandas sólidas, ¿verdad? Otros temas, pero veo que ustedes son niños y entonces como que cambia la temática Pablo por la situación que tenían los hermanos en ese momento. La situación de los hermanos en el momento de Judas era una situación apremiante por el acecho que estaban teniendo de los falsos maestros. Y no solo desde afuera, sino los que se habían levantado dentro de la misma iglesia enseñando diferentes cosas, sobre todo ¿cómo se dice? Aceptando y respaldando ciertas prácticas licenciosas, ¿verdad? Que conducían por el desorden a los hermanos. Entonces, por eso, en esas características escribe Judas, ¿verdad? Bien, vamos a ver si hay alguien más que quiera participar. Puede levantar su mano. Déjeme ver quiénes están con su mano en alto. Puede abrir su micrófono y le escuchamos. Sí, o estoy también aquí en el chat. Buenos Eh, días. buenos días, le escuchamos. Mi, Bendiciones. mi nombre es Mercedes Correa. Sí, Mercedes, le escuchamos. Quería hacer una consulta. Bueno, voy a salirme otra vez un poquito más del tema de lo que se está hablando de Pablo, pero escuché que decía que esta parte, y bueno, lo estaba leyendo, que este Judas vendría a ser hermano de Jesús, o bueno, medio hermano de Jesús. Entonces, ¿se sabe cuántos hermanos o medios hermanos tuvo Jesús? ¿Cuáles fueron de repente sus nombres? Porque no, o he leído mal, o no lo he entendido, o no los he ubicado. Ok, vamos a ver, déjeme, voy a compartir aquí mi pantalla un momento, porque eso lo estuvimos viendo también la semana anterior, Sí, que lamentable, la semana anterior no lo leí bien. Mil Ok, disculpas. bueno, pero vamos a buscarlo aquí rápidamente. Yo estoy aquí en los Evangelios, en Mateo, y vamos a hacer una búsqueda porque no tengo en mente el versículo. Hay un pasaje en Marcos y un pasaje en otra carta que habla de los hermanos. Eh, Déjenme ver. Aquí. Em, es, em, por ejemplo, que es el Mateo 13:55, menciona algunos, ¿no? Dice, por ejemplo, es este pasaje, Mercedes. ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Bueno, y aquí da un listado donde está Oh, Jacobo, que es José. Santiago, que eso lo estuvimos viendo la semana anterior. Le animo a María que pueda verle la grabación de la clase de la semana anterior, eso le va a ayudar bastante también. Está José, Simón y Judas, que se mencionan en este pasaje. Hay otro versículo en Marcos, recuerdo. Este es Mateo 13:55 y aquí menciona cuatro, digamos, Jacobo, José, Simón y Judas que No, se mira, esto mencionan. voy a buscar. ¿Perdón? No, estaba hablando en voz alta, perdón. No, está bien. Si no, mi pregunta era, entonces,
En Marcos vendría a ser la complementación de todos los nombres. ¿Y estos hermanos se llegaron a convertir todos? Eso no tenemos certeza completamente, Mercedes, porque el texto bíblico no es suficientemente claro, es decir, tampoco tenemos como la narración de estos eventos de conversión. Por ejemplo, en Juan aparece que los hermanos rechazaban a Jesús. Incluso en algún momento en Marcos se dice que la familia de Jesús pensaban que él estaba como medio chiflado, un poco fuera de sí por todo lo que hacía en los primeros capítulos de Marcos. Eh, y en Juan lo rechazan abiertamente, ¿verdad? Hasta se burlan de él. Y luego en Hechos ya los tenemos orando con los apóstoles en la congregación. Ahí estaban orando los hermanos y los tendríamos que ubicar, aunque la Biblia no da un listado, pero es, digamos, es muy fácil pensar de que ellos estaban dentro de aquellos 120 que recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y luego la historia, ¿no? Aunque después ya no se mencionan en el relato de la iglesia o en otras cartas o algo, sino que aparecen hasta en las cartas, como Santiago y Judas, que no fueron de los apóstoles principales, sino que fueron discípulos de Jesús y que luego escriben esas cartas. Aquí quiero poner un pensamiento que yo he tenido algunas veces, un asunto personal, digamos una hipótesis mía. Es posible que la iglesia les haya dado algún tipo de preeminencia por el hecho de ser familia de Jesús, cercanos a Jesús. Es muy probable eso, ¿no? Y que se les haya tenido en alguna estima y que ellos, no solo por la estima particular que la iglesia les tenía, sino que ellos también en su desempeño de la vida cristiana que tenía, pues sobresalieron. El epíteto, por ejemplo, de Santiago, que le llamaban el justo. En algunos libros yo he leído que a Santiago algunos le decían también rodillas de camello, porque tenía las rodillas medio deformadas por los callos de la oración, de estar orando de rodillas durante largas jornadas. Entonces, en la tradición y lo que se dice de ellos es que fue gente muy piadosa, ¿no? Y que se recibe. Imagínense sus escritos, aunque inicialmente no con tanta autoridad como los escritos de Pablo o de Pedro o de Juan, pero finalmente fueron aceptados dentro del canon del Nuevo Testamento. ¿Cuántos materiales circularon en aquel tiempo, en aquellos primeros siglos, de otra gente, de los mismos padres de la iglesia y otras cosas? Y luego las cartas de ellos fueron aceptadas como canónicas a la par de las cartas de Pablo, a la par de las cartas de Pedro, a la par de las cartas de Juan, que fueron tres de los grandes personajes de los apóstoles, de los grandes apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Santiago y Judas no fueron apóstoles, solo eran discípulos, pero tuvieron un liderazgo importante dentro de la congregación. Y ambos se identifican como hermanos de Jesucristo. Si tenía más o tuvo hermanas, por ejemplo, algunos se han preguntado si Jesús tenía hermanas, mujeres, no lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos con certeza. En el texto bíblico se mencionan estos 4 nombres. No sabemos si habían más, ¿verdad? O si hubo más, o si hubo mujeres, ¿verdad? Si había una María Junior, ¿verdad? No lo sabemos. No tenemos esa información por el momento ahora, en ese sentido. Muchísimas Bueno, gracias. con gusto. María Elena habla de los apellidos. Es una expresión mía. En aquel entonces, obviamente, no existían apellidos María Elena Gambetta, sino que, por ejemplo, Alejandro el Calderero era como, pues, la forma de referirse. De hecho, la historia de los apellidos viene por ahí, ¿no? Este Alejandro hoy probablemente se llamaría Alejandro Calderón, ¿verdad? Pero Pablo lo identifica como Alejandro el Calderero, ¿verdad? Que hacía ollas, era lo que hacía a este Alejandro. Probablemente era una especie de herrero, forjador, que hacía instrumentos para la cocina y otras cosas, este Alejandro. Bueno, lo de la ropa vamos a platicarlo en su momento. Vamos a hablar un poquito más adelante en el siguiente segmento de la clase de hoy.
Bueno, vamos a tomar 5 minutos para estirar las piernas. Hemos pasado ya un poquito el tiempo regular del receso, pero hemos estado comentando, vale la pena. Entonces vamos a tomar 5 minutos para estirar las piernas, para ir rápido por algo calientito o frío, lo que usted guste, y volvemos en 5 minutos. Nos vemos en un momento. Estamos listos para continuar. Vamos a continuar con nuestra clase de este día que estamos meditando acerca de la carta de Judas. Voy a compartir aquí mi pantalla nuevamente para que continuemos con la presentación de esta mañana. Hemos hablado de la relación de Judas, el autor de la carta, con nuestro Señor Jesucristo, con Jesús, y tendríamos que hacer los mismos comentarios de los que hicimos la semana anterior con la relación de Santiago. Bueno, hablemos algo también acerca de la composición misma de la carta en cuanto a la lengua y el estilo, que eso es algo bien interesante. Lo que se dice del griego de Judas, que el estilo es correcto, la estructura es sencilla y regular, también es de una notable viveza, rico en imágenes, muy característico de la literatura, por ejemplo, apocalíptica, que se menciona, por ejemplo, literatura como la de Daniel, la de Ezequiel, la de Zacarías, por el contenido que tiene Judas. El vocabulario es muy, muy variado y se distingue por la búsqueda intencionada de palabras poco comunes. Esa es una característica interesante de Judas. Este término es probable que lo hayan escuchado ustedes antes, tanto en hebreo como en griego. Hay palabras que clasifican como hapax legomenon. Judas tiene por lo menos 12, algunos hablan de 16 hapax legomenon, que son palabras que ocurren únicamente en Judas. Todo el Nuevo Testamento, en todas las cartas, hay palabras que solo ocurren una vez. Por ejemplo, Pablo utiliza muchas palabras muy técnicas, muy elocuentes también en Romanos, y parece ser que Romanos tiene más de 100 hapax legomenon, es decir, palabras que solo ocurren en Romanos, algunos únicamente esa palabra y otras veces solo esa forma, digamos, en esas cartas. En Judas encontramos 12, por lo menos, o 16, dependiendo de la lectura que se haga. Todas estas son muy poéticas y le dan una sonoridad a la carta muy, muy interesante, ¿no? También
digamos, el griego en esas lecturas es muy, muy elocuente, muy fuerte, muy incisivo. Y las traducciones pues han tratado de recuperar esa fuerza y esa belleza y viveza del griego en ese momento. Emplea, por ejemplo, casos como el optativo, los superlativos, las construcciones participiales que son subordinadas, bueno, características muy propias del griego de su época, y eso habla también de el buen manejo que tiene el autor de la carta en cuanto al griego. Eso hace que algunos duden de la redacción de Judas, un judío de lengua materna judía, de cultura judía, de educación judía, habiendo vivido en el contexto de Israel los primeros años de su vida, que pueda manejar también el griego. Algunos han puesto, digamos, ese mismo caso se le aplica a las cartas de Pedro, bueno, a los apóstoles como Juan, Pedro, Santiago y Judas ahora aquí, por el griego tan pulido que tienen. Este es un cuadro, este es un ejemplo de los hapax legomenon que tienen en la carta. Yo voy a actualizar porque inicialmente solo había listado en la presentación que envié de la clase, había listado solo la cita de los 12 hapax o 16 hapax. Aquí está la lista de los, son ¿qué? 14, aquí hay 14 hapax legomenon. Pero este es el cuadro ya de las palabras, ¿no? El versículo donde aparecen, la forma en la que aparecen, la raíz y cuál podría ser la posible traducción de esa palabra. Entonces, con eso se puede corroborar las diferentes maneras en las que se puede traducir estas palabras que únicamente aparecen aquí en Judas. La epístola manifiesta el conocimiento, lo que estábamos hablando, ¿no? Del griego. Y eso hace pensar de una educación no solo judía, sino una educación judía helenista o helenística, para aprender el griego, no solo en el tema de hablar el idioma, sino el tema de escribir el idioma. Yo vivo en Guatemala, que está en Centroamérica, pegado a México, y nosotros tenemos muchos migrantes, pero muchos, muchos migrantes en los Estados Unidos, que van y pues al estar allá aprenden a hablar inglés, pero cuando tienen que escribir inglés, eso es otra historia, ¿verdad? Esa es otra historia, y entonces pues escriben el inglés a veces así como lo escuchan, como lo hablan, ¿no? Y es un poco gracioso la forma del escribir inglés. Es decir, alguien que su cultura inicial no es un idioma y que logra dominarlo de manera oral y de manera escrita, es una gran virtud. Eso parece estar ocurriendo aquí en Judas, ¿verdad? No es una carta propiamente de cultura griega, sino que esa es como las paradojas que se dan en las cartas del Nuevo Testamento, porque se están escribiendo en griego a un público que está diseminado probablemente en ciudades de cultura griega, pero que se está escribiendo desde un pensamiento semítico, hebraico, judaico, ese pensamiento, ¿no? Por eso el tono de tipo semítico, más oriental que occidental, el contenido de la carta en cuanto a esa carga cultural que tiene el idioma como tal, ¿verdad? Aquí rodean muchas hipótesis, ¿verdad? La hipótesis existe de una posible colaboración redaccional que no habría que rechazarla, ¿no? Por eso sigue siendo precisamente una hipótesis válida de pensar, ¿no? Una conjetura admisible dentro de la carta, si estos autores recibieron algún tipo de ayuda para la redacción tan pulida del idioma. En algún momento, hace unos años, yo estuve colaborando en un seminario con misioneros coreanos en Guatemala y en México, y me tocó no transcribir, sino traducir algunos materiales
porque ellos tenían, bueno, los misioneros coreanos habían traído materiales de escuela dominical y de discipulado y los habían traducido, pusieron a traducir a alguien de coreano al inglés y después otra persona había traducido, pero siempre un coreano, había traducido del inglés al español y entonces a mí me pidieron que revisara el español y me tocó que leer todos los materiales, fue un trabajo bastante voluminoso, pero el español sí estaba muy mal ustedes, ¿verdad? Sí era un español no natural, no, bueno, con muchos problemas. Y entonces yo revisé el material y luego se publicó ese material con el nombre de los autores. En alguno de ellos recuerdo que por ahí en alguna nota, en algún colofón, pusieron como revisión y pusieron mi nombre en alguno de ellos, pero no fue en todos. Entonces estoy pensando algo de eso en estos autores, que el griego es un griego muy elocuente, muy elegante también, muy fino, pero que es muy improbable que una persona lo haya podido escribir, digamos que no es nativo hablante del griego o con una alta escolaridad, lo haya podido escribir así. Entonces es admisible totalmente la conjetura de una posible colaboración. Ahora, ¿cómo se llama ese colaborador? ¿O fue uno, fueron varios? Eso sí, también es un dato que es muy improbable que nosotros lo podamos determinar. Obviamente no sabemos la locación de Judas, de donde escribe, no menciona la destrucción de Jerusalén. Es muy posible que Judas haya escrito su epístola después de Segunda de Pedro, entre el 68 y el 70, algunos antes precisamente, justamente antes de la destrucción de Jerusalén. Existe también la posibilidad de que haya sido escrita del 70 al 80, pero no hay argumento para probarlo, ni uno ni otro, ¿no? Es más fuerte el argumento para decir que fue escrita antes del 70 porque un evento tan impactante como la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo hubiese tenido que mencionarse de alguna manera en estas cartas, principalmente en personas que ese era su corazón, ¿no? Jerusalén, el templo y ese tipo de cosas, aunque ellos eran cristianos, pero obviamente un evento como tal hubiera tenido un impacto muy fuerte en ellos, ¿verdad? El tema del lugar. Pablo menciona que los hermanos del Señor y los demás apóstoles tenían esposas en la cita de Corintios 9:5. Es una cita muy general, no menciona por nombre. La esposa de Jacobo era fulana y la esposa de no sé quién era la otra hermanita. No lo menciona, es una cita general que hace Pablo en una de sus quejas a los hermanos en 1 Corintios 9. Así que es posible, hay una posibilidad de que Judas estuviera con su esposa, digamos, o su acompañante en alguno de esos viajes misioneros y que pudiera ser en cualquiera de esos lugares esa carta, porque otra cosa relevante de la cita de Pablo es que están viajando, ¿no? Estos hermanos, estos apóstoles y hermanos del Señor están viajando, no están fijos en un solo lugar, sino que andan visitando las iglesias también y están haciendo misiones. Misiones. Es probable que haya escrito desde Jerusalén, esa es una posibilidad, o del norte de Israel, alguna posibilidad. No conocemos la identidad de los destinatarios o la ubicación exacta de los destinatarios, no los especifica Judas, ¿no? Y algunos autores hacen broma al decir que se perdió el sobre de la carta, donde iba la dirección de los destinatarios, ¿verdad? La mayoría de estas cartas, bueno, todas, esa es una característica que comparten, que no tenemos la ubicación, no tenemos la ubicación de los destinatarios, sino que escribe a una iglesia universal, a cristianos en general. Ahora, por el contenido de la carta, asumimos que sus lectores eran principalmente judíos convertidos, ¿no? Y hay pues un trasfondo judío en la carta importante, en muchas figuras, muchas citas al Antiguo Testamento. El propósito de la carta, Judas lo establece en el versículo 3,
cuando les habla de exhortarlos a contender ardientemente por la defensa que una vez ha sido dada a los santos. A defender su fe es la exhortación de la carta. Es el propósito muy evidente que tiene Judas. En otras cartas, por ejemplo, Pablo les habla de consolar a los hermanos, de responder dudas, de enseñarles algún tema, de dialogar con algunas personas, de advertir algunas cosas. Judas tiene una definición, un propósito muy específico en cuanto a eso, ¿no? Pidiéndoles que planten defensa frente a estos falsos maestros que están ahí en la carta. Este es el contenido que se puede como organizar de esta forma. Hay una salutación inicial en el versículo 1 y 2, la declaración del propósito de la carta en el versículo 3 y 4, los ejemplos, los de condenación y el final de los apóstatas, como Israel en Egipto, los ángeles malos, Sodoma y Gomorra. Luego la definición de los apóstatas, ¿verdad? Que hace desde el verso 8 hasta el verso 16, culminando con la cita de Enoc, que es muy, muy interesante. Luego la exhortación final a defender esa fe, a cuidar a la congregación, a tener paciencia, a ser misericordiosos incluso con los que pecan, y lo de la ropa que alguien mencionaba por ahí, que también la menciona Judas, que es un asunto bien interesante, hasta concluir con la doxología, con esta doxología final. Veamos algunas peculiaridades de Judas. Judas está repleto de ilustraciones históricas del Antiguo Testamento. El éxodo de Israel se menciona en el versículo 5, la rebelión de Satanás en el versículo 6, lo de Sodoma y Gomorra en el versículo 7, la muerte de Moisés en el versículo 9, mención de personajes del Antiguo Testamento que se mencionan en la carta, como Caín, Balaam, Coré, se menciona Enoc, se menciona Adán, que son personajes relevantes en el Antiguo Testamento, ¿no? Ese es un asunto interesante. Además de las citas del Antiguo Testamento, Judas cita muchas fuentes extrabíblicas, que es algo que estaban preguntando, ¿no? Como Primera de Enoc, que lo cita en el versículo 14, otro material apócrifo que se conoce como la Asunción de Moisés en el versículo 9, y las usa para refrendar, para apoyar sus aseveraciones, ¿no? Y no es el único. Pablo también cita fuentes externas en Timoteo cuando menciona, por ejemplo, lo de Janes y Jambres, que se menciona que se opusieron a Moisés. Otras, Pedro también, segunda de Pedro también menciona otras citas que no están dentro del texto bíblico, que aparecen. No es el único autor. Judas se toma el tiempo para, dentro de su carta, como otra peculiaridad, a describir los apóstatas con actividades impropias, ¿no? Señalando principalmente lo que estábamos diciendo, que señala más la conducta, más que hablar de la doctrina o de las falsas doctrinas, ¿no? De ese asunto. Hay una frase en este sentido, en este último párrafo que yo he escuchado y que a mí cuando yo la escucho siempre me choca algo, no termino de aceptarla. Cuando alguien principalmente, bueno, yo he sido evangélico desde niño, entonces he estado en la iglesia evangélica desde niño, y a veces personas desde el púlpito dicen, hermano, usted no mire el vaso, ¿verdad? Usted mire lo que le va a dar, ¿verdad? Porque uno en el desierto, dicen, si hay una lata oxidada vieja ahí y solo es lo único para tomar agua, uno toma ahí, como queriendo justificar algo, ¿no? De fallas, o algo. Obviamente todos cometemos algún tipo de fallas, pero esas aseveraciones pareciera que es el intento de justificar deficiencias sin el mínimo deseo de quererlas cambiar, ¿verdad? Entonces, Judas señala este carácter desastroso de estos falsos maestros, aunque no se detiene a señalar puntualmente el contenido de las falsas enseñanzas. Bueno, volviendo al tema de las fuentes extracanónicas que hace Judas, y eso ha sido algo que ha llamado mucho la atención porque son muy llamativas las dos citas que hace, por ejemplo, el tema de Satanás peleando con Miguel por el cuerpo de Moisés, y la cita de Enoc. Son dos citas muy, muy llamativas que hace Judas, ¿no?
cita el libro de Enoc, que aparece en Judas, ¿no? Por ejemplo, en Judas 14:15 es una cita de Enoc, del libro de Enoc 1:9. La cita de Judas 7 es una cita de Enoc 9:8, en el 10:11 y el 12:14. Eso no hay dudas, ¿no? De que es una cita directa de Enoc. También hay paralelos con el texto de la Asunción de Moisés, que es un texto apócrifo. Ustedes lo pueden buscar en internet y van a encontrar los PDFs de estos textos si quisieran leerlos completos. No son textos muy extensos. Esa es una cita en el 9:16. Parece ser una alusión, un paralelo en la Asunción de Moisés 5:5. Y con el testamento de los 12 patriarcas en el Judas 6, en los versículos que siguen también, estos paralelos, es decir, esos materiales extracanónicos que aparecen aquí en la carta de Judas. Estas citas indujeron a bastantes escritores antiguos a rechazar la canonicidad de la epístola de Judas por el contenido de o el uso de este material extracanónico. Pero eso lo asegura Jerónimo 28, ¿verdad? Otros, en cambio, como Tertuliano, dice que era como en cierto sentido San Agustín, admiten bueno, reciben a Judas precisamente porque algunos autores también admiten que será como la inspiración del libro de Enoc, de los libros de Enoc, que finalmente quedó excluido de la lista de los libros canónicos en el listado de la Biblia hebraica, del Tanakh, ¿no? Entonces hay una discusión en cuanto a la inclusión o no de la carta de Judas, y particularmente el tema de Judas fue la presencia de estas citas extracanónicas dentro de su carta. Bueno, esa manera de juzgar provenía sin duda de una falsa noción del concepto de inspiración, pensando que era inspirado o que no era inspirado. El que un autor, y aquí hay un asunto, ¿no? Porque, ¿cuál es el tema de fondo? Algunos decían, Judas no puede ser inspirado porque cita materiales que no son inspirados. Entonces, eso es lo que dice ese último párrafo. El que un autor sagrado se sirva de la literatura judía o pagana no es contrario de ningún modo a la inspiración divina, ¿verdad? Y este otro párrafo complementa esa idea. Judas no intenta hablarnos de la autoridad de los apócrifos, es decir, y el hecho de que él las cite no las está autorizando ni reconociendo como tal, sino que quiere simplemente poner en relieve la culpabilidad de los herejes y la severidad del castigo que les espera. La expresión que emplea la epístola es de ellos también profetizó, y utiliza el verbo profetizar, Enoc. No significa que considere a Enoc como un profeta, y aquí valdría la pena agregar como un profeta canónico o inspirado de esa forma, ¿no? El verbo profetizar, lo mismo que el título profeta, pueden también entenderse en sentido muy amplio, ¿no? El apóstol Pablo también da el título de profeta a un autor pagano en Tito, cuando dice, bien dijo de ellos su propio profeta, los cretenses siempre embusteros, bestias malas y glotones, en Tito capítulo 1, cuando le pide a Tito que exhorte a los hermanos, y dice, bien dijo de ellos su propio profeta. Recuerden que a Balaam mismo se le llama profeta en el libro de Números, pero no es el hecho de que a alguien en la Biblia se le llame profeta, no implica que sea un profeta de Dios o que sea un profeta canónico, sino que es un profeta. Igual si recuerdo bien, en el Evangelio de Juan, hay un sumo sacerdote que dice, refiriéndose a Jesús, es mejor que muera uno y no que muramos todos. Y el autor agrega, y sin saberlo profetizó. Entonces el sumo sacerdote ahí también cubrió una función profética, digamos, y dio una profecía, aunque no era precisamente un profeta. Entonces la cita de Judas en relación a Enoc, al llamarle profeta, o que Enoc profetizó, no es que Judas lo esté avalando como un libro canónico o como un libro profético a la misma altura de Isaías, Jeremías o de los otros que aparecen, ¿verdad? Pablo parece citar aquí en la cita de Tito a un tal Epiménides,
más o menos unos 600 años antes de Cristo. Eso también evidencia es decir, el amplio pensamiento que tenía Pablo en cuanto a la literatura. Es decir, Pablo no solo leía el Antiguo Testamento y los escritos rabínicos, sino que era un hombre que leía muchísimas más cosas, ¿no? Y ese ha sido un ejercicio siempre. Yo recuerdo uno de mis profesores, de mis primeros profesores en la universidad, él nos decía, ¿no? Yo vengo de un trasfondo evangélico muy tradicional, muy restringido, muy cuadrado, como dicen algunos, o muy legalista. Entonces, leer, por ejemplo, poesía o ficción o alguna novela literaria que no era de un autor cristiano era pecado. Yo venía con ese marco y al llegar a la universidad encontré a un profesor que nos puso a leer literatura en general, obras literarias, poemas y así. De hecho, yo desde antes me había enamorado de la literatura de Rubén Darío y de los autores, ¿verdad? Había leído un poco de otros autores, pero no tanto, no había leído tanto de esos otros autores. Entonces, lo que vemos de Pablo, por la libertad que él tiene de citar a otra gente, y no solo aquí, sino en otras cartas también, que no solo está leyendo literatura que tiene que ver con la Torá, sino que está leyendo a los griegos, está leyendo a los romanos, estos autores y filósofos, y tiene la capacidad de usarlos de manera muy adecuada, muy puntual. Es una lección para nosotros de alguna manera también. Bueno, eso en cuanto a la literatura extrabíblica. Un asunto interesante es el tema de todas las ilustraciones de la naturaleza que presenta Judas, por ejemplo, las ilustraciones de los fenómenos de la naturaleza, entre otras particularidades, por ejemplo, la apostasía que trata Judas tiene un paralelo muy cercano, y eso lo vamos a ver en 15 días cuando veamos Segunda de Pedro. Vamos a recordar mucho de aquí de la carta de Judas en ese contexto. Digamos, es de alguna manera fácil manejar el contenido de Segunda de Pedro. El primer capítulo tiene un tema, el segundo capítulo tiene otro tema y el tercer capítulo tiene otro tema. Y uno puede eslabonar esos temas de una manera muy práctica. Eso vamos a ver en 15 días. Y Judas tiene ese paralelo, ¿no? Hay discusión entre la carta, qué carta se escribió primero, si se escribió primero Pedro o si se escribió primero Judas. La mayoría opina que primero se escribe Pedro y luego Judas y así. Lo que habíamos hablado, ¿no? De Pedro que está como anunciando la venida de estos falsos maestros, y Judas parece ser que ya están entre la iglesia estos falsos maestros, ¿no? Hay una cita que parece ser una cita directa de Pedro, y reconoce que puede ser una referencia que viene de un apóstol cuando habla de Judas 17 y 18. En esta, vamos a ver aquí, esa cita dice verso 17 y verso 18, pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron. Aquí no identifica qué apóstol es, y solo dice, en los últimos días habrá gente blasfema que vivirá de acuerdo a sus bajos deseos, ¿verdad? Eso parece ser una cita, pues el texto de Segunda de Pedro capítulo 3, casi textual de lo que menciona Pedro en esta parte, ¿verdad? Donde dice, pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema que andará según sus propios malos deseos. Esa misma cita de Judas con Pedro, ¿verdad? Aquí tenemos, vamos a poner aquí los dos pasajes. Este es el pasaje de déjeme ver. Aquí creo que no me va a dejar señal subrayar. Bueno. Pedro 3, en esta parte, donde dice, los últimos días habrá gente blasfema, pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema que andarán según sus propios deseos, dice Pedro. Y entonces Judas agrega que vivirá de acuerdo a sus bajos deseos o malos deseos. Parece ser una cita en Judas, parece ser una cita directa
de Pedro. Bueno, obviamente Judas no es una carta doctrinal, sino que es más bien una exhortación muy fuerte, muy concisa, que insta a la defensa de la sana doctrina. Expone el tema de los falsos maestros, los denuncia principalmente por sus hechos impíos. ¿Cómo identificar un falso maestro? Bueno, Judas nos da las claves para señalar la conducta impía de estos falsos maestros, aunque él no señala las características de la falsa enseñanza, como lo hace Pedro, como lo hace Juan o como lo hace el mismo Pablo. Judas más bien pone el dedo ahí sobre la conducta de esta gente. Por las características que tiene Judas, la mención de Satanás, los ángeles y todas esas cosas, encaja muy bien dentro de la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento. La carta de Judas. La segunda carta de Pedro también encaja dentro de la literatura apocalíptica. Recuerden que Judas y Pedro comparten muchas características. Y obviamente Apocalipsis, ¿verdad? También hay pasajes apocalípticos en Mateo, por ejemplo, en el discurso final de Jesús, el discurso escatológico de Jesús. Hay algunas características apocalípticas y un tema como ese. Aunque es una carta pequeña, uno puede encontrar algunas que será como alusiones a grandes doctrinas que Judas conoce o que Judas tiene en mente. No las detalla, pero hay grandes doctrinas. Por ejemplo, menciona el único Salvador, Padre y Salvador, que Dios es todopoderoso, que la única fuente de gracia, de caridad y de justicia viene de Dios. La mención en estos versículos del Espíritu Santo y esas cosas parece ser una alusión trinitaria que hace Judas. Jesucristo como Maestro y Señor, como enviado del Padre para operar nuestra salvación, es el que habla por medio de sus apóstoles, es el que guarda a los cristianos, tendrá piedad de ellos para obtener vida eterna. El Espíritu Santo está presente en el ser del fiel, la oración en el Espíritu y así. Bueno, el tema de la existencia de los ángeles, ¿verdad? Que unos, por ejemplo, desde la perspectiva de Judas, unos son buenos como Miguel, otros son malos como el diablo y los que han sido castigados por pecar, que se mencionan en el versículo 6 y versículo 9. El llamamiento de los cristianos, la fe como fundamento de la vida cristiana, los cristianos que tienen que luchar para conservar su fe y la devoción, el tema de mantenerse en el amor, para recibir vida eterna y cosas como esas, ¿no? El cambio, ¿verdad? Que menciona Judas, que se debe dejar el libertinaje, ¿verdad? Se debe dejar el amor al dinero, para no perder la fe y no sufrir el castigo divino, que son, aunque no las detalla y no las está disertando propiamente, pero hace alusión a esos puntos doctrinales que evidencian en Judas un gran conocimiento y gran capacidad magisterial. Lamentablemente, puedo decir yo en ese momento, no sabemos, primero no sabemos si Judas escribió esa carta que quería escribir en lo que se refería a la salvación y a las doctrinas, una carta más doctrinal. No sabemos si la escribe finalmente y si la escribió, no la tenemos, ¿no? Solo tenemos su carta que es de la exhortación para prevenir a los hermanos contra la apostasía. Cree firmemente, por eso la relación muy directa a muchas citas del Antiguo Testamento, en esa relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Le da un valor figurativo a la ley, a la antigua ley. Reconoce, y eso es algo importante en Judas, reconoce y respeta y además enseña las enseñanzas de los apóstoles, no solo ¿qué se dice? El texto del Antiguo Testamento, sino las enseñanzas apostólicas también que Judas presenta. Y creo que eso fue un valor importante para finalmente la aceptación de Judas dentro del canon del Nuevo Testamento, la afinidad con las enseñanzas apostólicas en la carta. Es la doxología final que hemos leído al principio de la carta, pero quiero terminar la clase de hoy con algunas conclusiones. Por ejemplo,
tanto la carta de Santiago que vimos la semana anterior como esta no son tratados teológicos, sino que son más bien cartas de índole pastoral para proteger a los hermanos, para cubrir a los hermanos, advertir a los hermanos en relación a lo que estaba pasando, ¿no? Un carácter marcadamente apologista y el propósito de distinguir entre la verdad y el error. Cada uno a su modo, Santiago y Judas nos advierten, ¿no? Santiago en cuanto a la vida fructífera de hacer cosas y Judas más en cuanto a la pureza y la santidad de una vida cristiana ética, moral, acorde a las demandas del Señor. Para Judas, la ética y la escatología van de la mano, no se pueden disociar, ¿no? Yo espero, sí, yo tengo esperanza que Cristo venga y vivo mal. Eso va de la mano y es una forma evidente de espera del Señor. Juan aporta y dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo en la primera carta del capítulo 3. Y algo interesante de Judas es que armoniza con los evangelios y también con el corpus paulino. Eso lo vimos también en Santiago, que Santiago tiene muchas citas al Sermón del Monte, por ejemplo, con la enseñanza de Jesús. Judas tiene una gran armonía con los evangelios y también con las enseñanzas, sobre todo las enseñanzas de las advertencias y esas cosas, con el corpus paulino, Bueno, voy a dejar de compartir aquí para escuchar algunos comentarios y preguntas. Tenemos unos minutos para poder intercambiar algunas ideas. Puede levantar su mano, abrir su micrófono para hacer su pregunta. Así que le escuchamos en lo que estoy leyendo aquí el chat. Sí, profesor. Sí, bueno, ¿le escuchamos? Sí, aparte de este tema bastante importante e interesante de las fuentes que usa Judas, como el caso de los apócrifos, yo quisiera ya mencionar también a uno de los patriarcas, Inocencio I, ya a puertas de ya formalizarse el canon del Nuevo Testamento, menciona los demás escritos que corren bajo el nombre de Matías o Santiago el Menor o Pedro y Juan, compuestos por un tal Leucio, o bien bajo el nombre de Andrés debido a la pluma de los filósofos Zeno, Caris y Leónidas. Bueno, él menciona estos conocidos en ese entonces, y dice, o bajo el nombre de Tomás. Y si hubiera alguno más, sabrás que todos ellos han de ser no solo rechazados, sino también condenados. Esto lo menciona el mismo Inocencio en una de sus epístolas. Epístolas, sí. Pues la pregunta es la siguiente, profesor. Mire, acerca de los profetas, por ejemplo, cuando se confirma su autenticidad, Judas menciona, ¿no? En el caso de Enoc, pero también se ha confirmado por las versiones en que Elías es llevado, por ejemplo, Daniel, Ezequiel lo menciona, ¿no? Entonces, pero en cuanto a esta experiencia, digamos, ¿no cree usted que sería muy riesgoso incentivar la lectura de estas literaturas apócrifas, ¿no? Sin conocer bien la Biblia, como sucede hoy en día, ¿no? Que muchos se han ido tras lecturas filosóficas, apócrifas, sin conocer bien la Biblia y son engañados por falsos maestros. Entonces yo le pediría, por favor, profesor, si es que cabe en su posibilidad, compartir estas partes que nos han mencionado acerca de Enoc, acerca de la ascensión de Moisés, compartir con los estudiantes esa literatura y también, por favor, esta inquietud, así podría responderla, comentarla. Gracias. Bueno, voy a empezar por estas últimas, ¿verdad? En clases anteriores he colocado los links y esta vez los he retirado de los links de esta literatura, precisamente por esa pena o preocupación de que algunas personas no tienen el criterio para diferenciar entre esta literatura y la literatura canónica bíblica. Pero vamos a compartirlo, ¿no? Sí me comprometo a compartirles los links para que ustedes puedan descargar esta literatura. Y obviamente hay que leerla, ¿no? De hecho,
A mí me dicen, por ejemplo, ¿y usted leería la Biblia satánica? Pues por curiosidad la leería con el debido criterio. Nosotros somos personas que tenemos que tener la capacidad de dialogar. El apóstol Pablo dice, el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino paciente para dialogar con todas las demás personas. Quizás Dios les conceda el don del arrepentimiento. Entonces nosotros de alguna forma, sobre todo si estamos enseñando y dialogamos con estos grupos, tendríamos que conocer de las religiones y de la literatura de las religiones con las que nosotros compartimos espacio o interés. La literatura apócrifa de este tipo es de nuestro interés, ¿no? Obviamente que la simple lectura no va a significar que nos vamos a endemoniar y vamos a terminar ahí locos y chiflados. No, pero sí tenemos que tener cierto tamiz, cierto criterio para leerlo, ¿no? Y comparar lo que se está mencionando en el texto bíblico. Obviamente, si yo no soy un cristiano que tengo un conocimiento amplio del texto bíblico, pues voy a terminar un poco confundido, no le voy a sacar el mayor provecho a eso. Pero la lectura está ahí, son libros públicos, no son libros, vamos a decir, ocultos o que tengan algún poder ya por la simple lectura, una cosa de esas. Debemos leerlo, ¿no? Y si Judas los usa, de alguna manera son de nuestro interés. Nos interesan absolutamente estos textos porque Judas los usa y entonces nosotros también deberíamos de conocerlos. Esa es mi recomendación. Sin temor, con algún criterio. Si sentimos temor o alguna cosa, entonces pues no lo hagamos en algún momento, ¿no? Debemos establecer bien el criterio de que estos textos no son textos que tienen la misma autoridad como los otros profetas, como Isaías, Jeremías y los otros, porque hablan de muchas otras cosas, ¿no? Como los otros libros que aparecen en los libros deuterocanónicos como Tobit, Judith, Beli, el dragón, Susana y esos textos que incluyen historias muy fantasiosas, ¿no? Que algunas tienen paralelos con los textos canónicos. Aún dentro de nuestra literatura canónica tenemos pasajes muy, ¿cómo se dice? Llamativos y muy, muy particulares. Por ejemplo, el libro de Jueces para mí es uno de los libros más extraños en la Biblia. A mí de niño me enseñaban el libro de Jueces que era de héroes y de victoria y de gente buena y creo que es el libro de la Biblia que menos me gusta. Después de haberlo leído y después de haber leído los demás libros de la Biblia, el libro de Jueces es el que menos me gusta, es el que más cosas horribles pasan, en mi opinión. Es un libro muy raro, muy extraño, con prácticas desastrosas, con historias horribles. Es el libro que menos me gusta, el libro de Jueces, porque pasan cosas muy feas, ¿no? Bueno, entonces es una literatura abierta y hay que comprenderla, hay que leerla, hay que leerla. Y sabe, Israel pregunta acerca de los hijos biológicos o hermanos biológicos de Jesús. Nuestra conclusión es que sí, son hermanos biológicos de Jesús. La Iglesia Católica particularmente enseña el dogma mariano. Dentro del dogma mariano está la virginidad de María. Entonces habrá que estudiar un poco ahí cuáles son las propuestas y por qué sostienen el dogma mariano. Lo que nosotros vemos desde el texto bíblico es que eran hermanos biológicos de Jesús, ¿verdad? Ahí hay una tensión entre la interpretación de la iglesia protestante y la iglesia, no solo la iglesia protestante, sino otras expresiones del cristianismo y la consideración católica, principalmente con los postulados del dogma mariano, que son, si recuerdo bien, 6 o 7 postulados del dogma mariano: la concepción de María, el nacimiento de Jesús, la vida de María, la ascensión de María, la intercesión de María y cosas como esas, ¿verdad? La resurrección de María incluso, y así. Entonces habrá que revisar un poco algo del dogma mariano en cuanto a la virginidad perpetua de María, frente a la evidencia bíblica de los hermanos de Jesús. Nuestra propuesta desde estos estudios del campo de las ciencias bíblicas es que eran hermanos biológicos de Jesús, es decir, José y María tuvieron una vida marital posterior al nacimiento de Jesús y de esa vida marital nacieron los hermanos que tenemos ahí listados en la carta. En cuanto a la pregunta de la ropa desechada,
Recordemos que el trasfondo es un trasfondo judío también, entonces era habían prácticas como muy puntuales. Por ejemplo, el leproso pasaba y tocaba una ropa de alguien, entonces esa ropa se tenía que desechar por la posibilidad de contaminación de la lepra y quedaban impuros litúrgicamente. No parece ser una práctica litúrgica de Judas, sino parece ser una alusión a la impureza y a ser como muy extremos y muy estrictos en cuanto al rechazo de toda clase de impureza, que se refiere ahí en la carta, ¿no? En esa parte. Y luego lo de la otra cita que llama mucho la atención es la pelea de Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés. Aunque Judas no nos da el resultado final de esa batalla, asumimos que no la ganó Satanás, obviamente, ¿no? Sino que Miguel parece ser el triunfador de esa pugna por el cuerpo de Moisés. Bueno, nos quedan algunas cositas, estamos ya sobre el tiempo. Solo quiero recordarles, antes de concluir la clase de hoy, de entrar, por favor, cada semana, a realizar las actividades en el campus bíblico. Hay diferentes actividades cada semana. Esta semana la tarea de lectura es de Primera de Pedro. Deben leer la carta, por favor. Son 5 capítulos cortos. Entonces, si la pueden leer varias veces, en varias versiones, será mejor. Y quiero anticiparles un anuncio que eso sucederá dentro de 15 días, el sábado 28. Tendremos un horario extraordinario. Vamos a empezar 1 hora antes las clases. Vamos a empezar en el horario que usted tiene, 1 hora antes. Vamos a iniciar la clase. Eso será el 28 de octubre, el sábado, dentro de 15 días, la última clase. La vamos a iniciar por algunas actividades que hay. Vamos a iniciar 1 hora antes la clase para que por favor usted vaya haciendo los arreglos y que pueda participar en la clase 1 hora antes. Eso significará también que terminaremos 1 hora antes la clase. Así es, ¿verdad, Leti? Vamos a terminar 1 hora antes. Muchísimas gracias. Y antes de finalizar, quiero disculparme nuevamente por no tener activa mi cámara hoy. Tuve un problema, o eso fue hoy en la mañana. Anoche cuando apagué la máquina todo estaba bien y hoy que la encendí ya no funcionó la cámara. Entonces vamos a ver qué está pasando. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Leti, y al equipo técnico que están ahí siempre detrás de todo este proyecto. Bendiciones, mis hermanos.